sobre vástagos cortos femorales. El objetivo de esta presentación es describir pues, la descripción de los mismos, las características biomecánicas de diseño, el propósito de por qué han surgido en los últimos años. Vamos a repasar aspectos biomecánicos de los mismos que se relacionan directamente con sus propiedades de diseño y de distribución de carga, lo cual le va a proveer algunas ventajas teóricas que vamos a discutir en la presentación. Vamos a hablar sobre qué factores le dan su estabilidad, cómo sus diseños se relacionan con esto, cómo es el análisis de la funcionalidad de los mismos y cómo se han comportado en los registros que le han hecho seguimiento precisamente a resultados de mediano plazo. Entonces, respecto a la descripción, entonces el propósito de estos vástagos es un diseño que le pueda dar una fijación estable y duradera, sobre todo pensando en pacientes jóvenes, característicamente por lo mismo pensando siempre en cirugía de preservación ósea, con un diseño que pueda disminuir la incidencia de dolor anterior del muslo que se ha observado en otro tipo de diseños convencionales y siempre la preservación ósea pensando en cirugías de revisión futura. Estos vástagos se caracterizan por tener una fijación metafisiaria con diferentes niveles de corte a nivel del cuello femoral, por lo cual se relacionan con preservación ósea y también pues, con la misma fijación que estaba describiendo. Todo esto con el fin de facilitar pues, una revisión futura pensando en un paciente joven que cada vez vemos que hacia futuro se proyecta que va a ser un aumento en la incidencia de reemplazos articulares. Este diseño, como vamos a ver a continuación, se caracteriza teóricamente por tener un menor stress shielding y la idea de proponerlo es que pues, sea un abordaje mínimamente invasivo que teóricamente también disminuya el tiempo quirúrgico. Un factor importante que vamos a discutir durante la presentación es que según el nivel del corte de la altura del cuello femoral, pues también vamos a tener limitación en la exposición acetabular y se van a describir diferentes diseños a lo largo del mismo, y también como el corte se hace a nivel del cuello femoral, pues vamos a tener una limitación como para modificar la anteversión femoral y otros detalles técnicos que voy a mencionar. Entonces, las características de este diseño pues, deben objetivamente proveer una técnica que sea reproducible en cirujanos ya expertos familiarizados con otro tipo de abordajes, es decir, que lo podamos implantar por medio de los abordajes tradicionales que teóricamente se relacionan con una curva de aprendizaje mínima, pero sin sacrificar sus propiedades biomecánicas que le permitan tener una fijación estable y que permitan la carga total como con los diseños convencionales. Debe pues, proponerse para pacientes que tengan un alto nivel de actividad sin dolor anterior y idealmente pacientes de toda edad, aunque como estaba mencionando, pues idealmente pacientes más jóvenes. Y este diseño pues tiene que tener durabilidad y esto se relaciona con la remodelación femoral proximal que vamos a diseñar. También se propuso para tratar pacientes con corticales gruesas, sobre todo jóvenes, hombres jóvenes, para teóricamente disminuir pues, ese mismatch entre el ancho de la diáfisis, de la metáfisis, perdón, con una diáfisis angosta. Por ejemplo, este es un ejemplo de un paciente joven con corticales gruesas, que vemos que hay gran pues, diferencia entre el ancho de la metáfisis respecto a la diáfisis. Todo en cirugía de preservación ósea. ¿Hasta dónde deben llegar estos diseños? Vamos a encontrar, como les voy a mencionar, que hay diferentes diseños, tanto en longitud como en características de apoyo metafisiario y cortical, pero teóricamente debe llegar hasta que la unión metafisio-diafisiaria, es decir, cuando el paralelismo de las corticales metafisiarias se vuelve pues, más simétrico. Los diferentes diseños alcanzan distintos niveles de longitud, pero en promedio 90.4 milímetros según los estudios comparativos entre los mismos. Pero vamos a ver que varía de diseño a diseño. Los vástagos cortos tienen características y propiedades biomecánicas que se van a relacionar directamente con su estabilidad. Los estudios biomecánicos iniciales in vitro, al comparar vástagos cortos con vástagos convencionales, no han encontrado diferencias en la estabilidad axial
teóricamente tiene una transmisión de la carga proximal más fisiológica, y esto se relaciona directamente por su implantación, por su diseño y por la transmisión de la carga, sobre todo en el calca. Esto va a generar una disminución en el stress shielding, pero como estaba mencionando al inicio de la presentación, pues el corte en el cuello no permite modificar algunos factores como la anteversión. Hay estudios que comparan todos los vectores biomecánicos que hemos revisado previamente. Al comparar vástagos cortos con vástagos convencionales, este es un estudio pues, homogéneo con dos grupos de 50, donde se comparó un vástago corto modular con un vástago convencional y se dieron cuenta que significativamente pues, se encuentran diferencias al medir el offset femoral y también, según la altura del corte, se encuentran diferencias en la longitud final de la extremidad. Estos vástagos se caracterizan biomecánicamente por las zonas de apoyo y esto se relaciona directamente con el ingrowth o la integración de lo mismo. Hay estudios osteodensitométricos que muestran condensación endóstica, sobre todo en el tercio proximal, en las zonas de Gruen 1, 2, 6 y 7. Este es un estudio de densitometría ósea de 46 reemplazos con vástagos cortos. Le hicieron un seguimiento a 2 años y encontraron que zonas de condensación lateral en las zonas de Gruen 2 y 3 y distal medial 5, en relación a lo que estaba mencionando previamente. Vamos a ver que en los diseños, pues como he mencionado, el nivel de osteotomía dictamina una clasificación en este tipo de diseños a nivel de la resección del cuello femoral y la altura que tenga lo mismo. Hay diferentes diseños según para cada nivel. En la imagen de la izquierda vemos una gráfica publicada en el 2005 donde evidencia los diferentes alturas de los niveles de la resección del cuello femoral y lo divide en esas cuatro categorías que están mencionadas en la izquierda. Y en la tabla de la derecha podemos ver cómo los diferentes propuestas de diseño tienen diferentes longitudes del vástago femoral y van a tener pues, características diferentes. Algo controversial pues, con los vástagos cortos es que precisamente la homogenización de los procesos para poder estandarizar y tomar medidas pues es porque hay diferentes estudios con cada uno de los diseños. Estos son algunos de los ejemplos. El Proximal Macroplasty Taper Lock y en la parte inferior el Meta y el Mayo, que son de los diseños que tienen más estudios. Han sido criticados en algunas oportunidades por la implantación en varo. Esto se ha observado sobre todo en hombres jóvenes con corticales gruesas. Y en high offset, en la imagen de la derecha vemos un vástago bien posicionado en la derecha y uno que está en varo en la izquierda sin alteración pues, funcional ni en la integración. Pero pues como vamos a ver cuando analicemos los registros más adelante, tenemos resultados únicamente a mediano plazo, a 10 años. Entonces, ese es un interrogante y algo controversial en la literatura, porque pues, todavía necesitamos seguimientos más largos. Respecto a la funcionalidad, los estudios más grandes comparativos son a 8 años de seguimiento. Este es un estudio publicado en el 2020, 55 pacientes en cada grupo de un vástago corto versus un vástago convencional en poblaciones homogéneas. No se han encontrado diferencias funcionales al comparar el Harris Hip Score. No hay diferencias en las tasas de infección, mínimas diferencias en el tiempo quirúrgico, alrededor de 6 minutos entre una intervención y la otra, y tampoco diferencias en las tasas de revisión. Esta es una gráfica que resume los estudios publicados al respecto en los últimos 15 años. Vemos que hay diferencias mínimas entre ellos, una tasa de sobrevida bastante alta, pero pues como he mencionado, pues tiene seguimientos únicamente a mediano plazo, máximo 10 años, con una incidencia de infecciones periprotésicas alrededor del 1-2% y aflojamiento séptico similar. Cuando revisamos cómo le va a estos vástagos en los registros internacionales de artroplasia, el que más tiene publicaciones es el registro australiano. Esta es una gráfica tomada del registro australiano del año pasado, donde se ve en la gráfica representada
pues el porcentaje de revisión y los años de seguimiento. Si comparamos los vástagos convencionales, como sabemos, pues alcanza un ascenso importante en color azul hacia los 20 años de seguimiento, pero como mencionado en el color verde, pues se observa el seguimiento que tenemos disponible hasta el momento de los vástagos cortos únicamente de 10 años, aproximadamente un 3%, pero pues nos hace falta un mayor seguimiento para poder tomar pues en consideración comparado con lo que se viene haciendo clásicamente con los vástagos convencionales. Esta es una gráfica que compara pues precisamente según cada uno de los componentes cuál es el origen de la revisión, comparando el vástago corto, el reemplazo con vástago corto con el vástago convencional, vemos que hay una tasa de revisión del 2.2% en los cortos versus un 3.3%, que ese fue uno de los motivos de realizar esta revisión, ya que pues a mediano plazo estaban mostrando algunas diferencias respecto a los vástagos convencionales. Y como mencioné, hay diferentes diseños de vástagos cortos. El Taper Lock es el que ha mostrado, y el Nanos es el que ha mostrado una mejor sobrevida pues, en cuanto a tasas de revisión, pero pues únicamente a 5 años. Cuando revisamos las gráficas de revisión en relación al diagnóstico y comparamos las del corto y convencional, vemos que los vástagos cortos a 10 años, pues la mayoría son revisados por aflojamiento, por fractura, pero esta tasa llega al 1%. Si comparamos al 5 años los convencionales, pues no hay una mayor aumento de la incidencia de los mismos, y hacia los 10 años es bastante similar, siempre considerando pues el aflojamiento, fractura y luxación y inestabilidad como los principales motivos de revisión, pero para poder pues, comparar estas dos gráficas necesitamos continuar el seguimiento. Entonces, de manera de conclusiones, pues es un diseño que precisamente se propuso pensando en la cirugía de preservación ósea, pensando en revisiones futuras. Tiene ventajas teóricas respecto a la transmisión de carga y esto relacionado con el stress shielding. Escalas funcionales son equivalentes respecto a las convencionales. Hay una menor tasa de revisión pues, según los últimos registros. Falta seguimiento a largo plazo y pues personalmente creo que necesita más estudios, la estandarización de los procesos respecto pues, a sus diseños, porque van a variar bastante para poder tener resultados que sean mesurables y poder tomar decisiones a largo plazo. Teóricamente son pues, descritos para pacientes jóvenes, para preservar hueso, pero pues si ya vamos a hacer, si se trata de tomar decisiones pues actualmente, pues nos vamos con lo que conocemos y con lo que venimos manejando, mientras este tipo de diseños alcanzan pues un seguimiento para poder homogeneizar y comparar los resultados. Gracias. Dale, muchas gracias, Jorge. La consideración viene a caer en importancia de los vástagos cortos ahorita porque ya tenemos seguimiento a 10 años del registro, ¿ok? No es un seguimiento a mediano plazo, ya considera de aquí adelante ya es un seguimiento a largo plazo. En la gráfica, evidentemente, en la gráfica del registro australiano, los intervalos de confianza de las revisiones por vástagos cortos y vástagos convencionales ya no se tocan. Entonces ya hay una diferencia que uno puede decir que es considerable entre uno y el otro a 10 años. ¿Okay? Lo cierto que tú dices es que todos no son iguales, y es verdad, hay unos vástagos cortos que tienen mejores desempeños que otros, pero hay que considerar entonces la posibilidad. Ya es tiempo de estar considerando la posibilidad y hay tiempo de considerar que hay diferencia entre uno y el otro que nos está mostrando ese registro. Y por eso fue que dije que revisáramos. De aquí en adelante van a salir más reportes, seguro que de esas 5 o 6 diseños que hay, algunos se va a destacar y algunos se va a hacer el demostrar y el de considerar en un futuro un paciente, como dices tú, un paciente joven con la consideración de cirugía de preservación, porque evidentemente no es lo mismo revisar un vástago largo que un vástago corto. ¿Okay? Algo importante es que estos vástagos necesitan un cuidado muy especial, es una técnica muy precisa,
que si se complica, pues lleva una fractura. Y ya hemos visto fracturas en el medio, aquí en Colombia, aquí en Bogotá, por colocación de estos vástagos cortos sin una técnica pulida y sin las consideraciones generales de una buena cirugía. Pero yo creo que ya es hora de quitarnos ese veto que tienen los vástagos cortos y pensando de pronto que es una posibilidad existente, una alternativa válida para los pacientes nuestros. ¿Alguna pregunta de alguien? Parece que no, doctor. ¿Qué dice Richard? ¿Averiguó algo, alguna cosa? Doctor, buenos días. Sí, doc, no, también había visto lo de la parte de que se están utilizando cada vez más los gastados cortos, pero con falta de evidencia todavía para definir. Pero también lo que usted dice es cierto, doctor, pues ya hay, digamos, ya han pasado más tiempo con los cuales también los resultados pueden ir variando a medida que se vaya documentando la utilización o complicaciones en la utilización de de estos vástagos. Ok. Vale, Alex. Muchas gracias a todos por asistir y si no hay más preguntas, bueno, comencemos la semana y buen día para todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.